Aleluya, Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana. El Señor Jesucristo bendiga su vida de manera poderosa en esta mañana. Aleluya, vamos a abrir, póngase de pie en esta mañana y vamos a abrir nuestras Biblias, los que tienen Biblia. Y si usted no tiene, compre una o pida una, pero usted, si quiere ir al reino de los cielos, tiene que empezar por tener una Biblia. Ese es el primer paso. Aleluya. ¿Cuánto adoran a Dios en esta mañana? Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Amén. Versos 14 y 15. Ahí vamos a estar leyendo la palabra bendita de nuestro Dios en esta mañana. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Aleluya. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Vamos a levantar nuestras manos, los que tienen mano en esta mañana. Si usted no tiene mano, no la levante. Los que tienen la mano, vamos a levantar nuestras manos, como dice Pablo, santas, sin iras ni contienda. Padre, gracias te damos en esta hermosa mañana. Adoramos tu glorioso nombre. Te bendecimos y te damos toda la gloria. Tu palabra dice que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y venimos delante de tu presencia en esta mañana confiado, porque tu palabra dice que tus oídos están atentos a nuestras oraciones. Y te rogamos en el glorioso nombre de Jesucristo en esta mañana, que nos bendiga de manera abundante. Que cada corazón y cada vida que está aquí en esta mañana sea fortalecida por tu Espíritu Santo. Que la gracia sea derramada en los corazones en esta mañana. Que tu misericordia alcance las vidas en esta mañana. Y que nos permita hablar tu palabra en esta mañana con todo de nuevo. En el nombre de Jesucristo. Puede sentarse en esta mañana. ¿Cuánto adoran a Dios en esta mañana? Dale un aplauso al Señor fuerte en esta mañana. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a predicar bajo el tema en esta mañana: la obligación del arrepentimiento. Es un tema sencillo que usted lo va a entender. Hoy no vamos a hablar de las 7 trompetas del Apocalipsis ni de los juicios. Hoy vamos a hablar la obligación de arrepentirse. Y dice la Biblia, ¿cuántos creen lo que dice en la Biblia? Hay hermanos que creen todo lo que publican en el periódico y lo dan por hecho. Y cuando leen la Biblia, ellos están medio como Tomás. El Señor reprenda eso. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia dice que sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Y dice la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso 1, que vino palabra de Dios en el desierto a Juan el Bautista. ¿Cuánto adoran a Dios en estos días? Y él vino en el desierto de Judea predicando y diciendo, oiga lo que dijo: arrepentíos,
porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿por qué hay que arrepentirse? Juan dice que la razón es que el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios tiene un rey que es grande y poderoso. Y ese rey, la Biblia dice que mandó diciendo: sed santos, porque yo soy santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuánto adoran a Dios en esta mañana? Y por eso es que Juan dice: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué? Porque usted y yo somos pecadores. La Biblia dice, Romanos 6:23, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como el reino de Dios se ha acercado y su rey es santo, y la Biblia dice que es santo, 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 el Dios todopoderoso es 3 veces santo. Y usted y yo somos pecadores. Y por eso tenemos que arrepentirnos. Y por eso el primer mensaje de Juan el Bautista es llamando a la gente al arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, la palabra arrepentimiento viene del griego paranoia, que quiere decir, amén, cambiar de parecer y dar la media vuelta. Eso significa que cuando nosotros andamos en el pecado, tenemos que arrepentirnos, cambiar de rumbo, cambiar de parecer, que estábamos de parte de Dios, y al venir delante de Dios con un corazón contrito y humillado. ¿Cuánto adoran a Dios en esta mañana? Amén. Y dice la Biblia que Juan el Bautista, este es aquel de que dijo el profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y dice la palabra que Juan estaba vestido de pelo de camello, y su comida era langosta y miel silvestre. Un hombre totalmente austero, apartado de toda vanidad y de toda vanagloria, porque él sabía que él iba para el reino de los cielos. Y la Biblia dice, bueno, Lucas dice que el arcángel Gabriel dijo que iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y dice la Biblia que el mensaje de Juan escaló tan poderosamente, y no había Facebook, no había internet, no había televisión, no había bocina, no había micrófono, no había afiche, no había manipulación alguna, pero estaba lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y dice que el mensaje de Juan el Bautista escaló tan alto que salía él, Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor de Jordán, y venían donde Juan para ser bautizados, confesando sus pecados. Y aquí hay un punto importante: para usted ser bautizado, tiene que confesar su pecado. Para usted ser bautizado, tiene que arrepentirse. Si usted lo bautizan y no se ha arrepentido, lo están bañando.
Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso quiere decir que usted, desde que se arrepiente, tiene que trabajar para que lo bauticen. Usted no puede quedarse en el banco 30 años ahí si no lo bautizan, porque significa que algo anda mal. Lo primero es que está desobedeciendo la palabra de Dios, que ordena que usted tiene que bautizarse. Aleluya. Pero tiene que arrepentirse y confesar su pecado. Ahora, la Biblia dice que habían algunos que ellos querían bautizarse, pero no querían arrepentirse. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que al ver muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo para que lo bañaran, pero Juan no estaba bañando a nadie. Juan bautizaba en el río Jordán. Al ver muchos de los saduceos y de los fariseos que venían a su bautismo, de hipócrita les dijo: generación de víboras. Oiga lo que le dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Otro punto importante aquí: cuando usted se convierte y se arrepiente, usted tiene que dar fruto. Eso significa que si usted cogía prestado y no pagaba, ya usted paga. Eso quiere decir que cuando usted veía algo mal puesto y se lo robaba, la Biblia dice que el que hurtaba no hurte más. Eso significa que si usted tenía la lengua bien larga y se metía en lo que no le importa, ya usted se corta la lengua. Eso significa que cuando usted codiciaba, iba por la calle y codiciaba a Dalila, ya usted baja la cabeza y mira para el reino de los cielos. ¿Cuánto adoran a Dios? Por eso Juan el Bautista decía: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Usted, como creyente que se va a bautizar y se ha arrepentido, tiene que dar fruto para Dios. ¿Cuánto adoran a Dios en esta mañana? Bueno, recuerde la parábola de la higuera. Señor, hace 3 años que vengo buscando fruto y no hay nada. ¿Y qué dijeron? Córtala. Entonces usted tiene que dar fruto para Dios. Usted tiene que dar el testimonio de que usted es cristiano. El ser cristiano no es solamente venir a la iglesia, y eso es bueno, y hágalo y sígalo haciendo. Usted tiene que dar el testimonio para que un día se lo lleven para el reino de los cielos. Bueno, la Biblia dice que había un hombre que daba testimonio, y Dios se agradó tanto de ese hombre que Dios dijo: yo no quiero que él se muera. Oiga, mire lo bueno que agradar a Dios. Dios dijo: yo no quiero que él muera, pero él está allá en la tierra. Si lo dejo allá, va a morir. Y mandó a buscarlo. ¿Usted sabe de quién estoy hablando? No era Elías, ¿no? No. La Biblia dice: por la fe. Hebreos capítulo 11, verso 6. Por la fe él no fue traspuesto. Oiga, ¿para qué? Para no ver muerte, para que no se muriera. Y lo buscaron y no lo hallaron. Pero la Biblia dice que antes de que fuese traspuesto, antes de que lo mudaran al reino de los cielos, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aleluya. Por eso un cristiano sin testimonio es un cristiano muerto. Un cristiano sin testimonio tiene que arrepentirse de nuevo. Y eso no es pecado, arrepentirse de nuevo. Yo lo he hecho muchas veces. ¿Cuánto adora a Dios esta mañana? Da pues frutos dignos de arrepentimiento. Y dijo:
El hacha está puesta a raíz de todos los árboles. Y todo árbol que no da buen fruto, lo cortan. Y después, ¿qué hace después que lo cortan? ¿Qué me puede decir? Lo echan en el fuego y arde. Así que el que no da un fruto, lo van a cortar y lo van a echar al fuego. Y usted sabe dónde está el fuego. Y dijo, su aventador está en su mano. ¿Usted sabe lo que era un aventador? En los tiempos de Cristo, oiga bien, no había máquinas modernas para despaluzar el trigo, era fuetazo limpio. Y un aventador era como una pala con 5 dientes. Y la gente fuetazo y fuetazo. Yo llegué a despalar habichuelas así, usted la echaba en un saco, estaba bien seca y le caía palo al saco de habichuelas. Y las habichuelas salían todas. Después el trabajo era separar la paja de la habichuela. Bueno, pues así era el trigo. Y entonces lo que hacían es que después que al trigo le habían dado palo, entonces cogían el aventador en una parte alta y lo tiraban para arriba. El trigo caía a la tierra y la paja se iba. Y él dijo, su aventador está en su mano y va a limpiar su era y recogerá el trigo en su granero, pero la paja la va a quemar en fuego que nunca se apagará. Usted tiene que dar fruto para Dios. Si usted no da fruto para Dios, un día lo van a echar al fuego. Por eso el primer paso para dar fruto es arrepentirnos de todo corazón. Es vivir la palabra paranoia. Es cambiar de rumbo. Es ver hacia arriba. Es cambiar de parecer. Es cambiar nuestra mente de las cosas de arriba por ver las cosas del cielo. Ahora, lo que yo me he sorprendido, que yo estoy anonadado, es que muchos apóstoles y profetas han sacado la palabra arrepentimiento de la predicación. Y ya usted es difícil que oiga un predicador oyendo a la gente que se arrepienta. Bueno, si usted no lo oye, venga los miércoles. Que los miércoles en la calle, mi hermano Sergio es testigo. Ese es el primer texto que comenzamos a predicar. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mire, ese mensaje es incambiable. Ese mensaje impertérrito es inmutable. La palabra de Dios es inmutable. Pero ya los apóstoles y profetas, ellos no predican sobre el arrepentimiento y ni llaman a la gente a arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y lo vamos a hablar ahora mismo. Ahora, el que dio su vida por usted, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, y la Biblia dice que le dieron de puñetazos y le escupieron y agarraron una caña y le daban en la cabeza y le decían, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y después lo llevaron al Gólgota y cogieron un clavo de este largo y se lo cruzaron por las manos y se lo cruzaron por los pies y allá lo pusieron en el medio de la cruz. Y allá fue el centurión y le clavó la lanza. Y todos decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y vinieron los ancianos y los sacerdotes. Si eres Cristo, desciende de la cruz. Tú has dicho, tú eres el Hijo de Dios. Y le escarnecían y se burlaban de él. Ese que murió por usted cuando empezó su ministerio. La Biblia dice, Mateo capítulo 4, verso 12, que después que Juan el Bautista fue encarcelado, Cristo, dejando Nazaret de Galilea donde vivía, se mudó a Capernaum.
y ahí plantó su sede ministerial. Y dice la palabra para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Amén. Ciudades para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La Biblia dice que cuando Cristo comenzó a predicar, Mateo 4:17, comenzó a predicar y a decir: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El mismo mensaje, igualito, el mismo mensaje. Ese es el mensaje del evangelio: llamar a los pecadores al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Ahora la Biblia dice, Mateo capítulo 9, verso 9, que Jesús se encontró con un hombre llamado Mateo. Mateo era un publicano. Un publicano en los tiempos de Cristo era un recolector de impuestos del imperio romano, y lo tenían como un traidor del pueblo de Israel. La Biblia dice que cuando Cristo vio a Mateo, le dijo: sígueme. Mire, cuando Mateo vio el rostro de la gloria de Cristo, al Salvador del mundo, dejó los cuartos, dejó el puesto, dejó el cargo, dejó todo y siguió a Cristo. El Señor lo dijo, Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la Biblia dice que Mateo, gozoso, imagínense, lo pasaron de estar en la potestad de las tinieblas a la potestad de su amado Hijo. De estar rumbo al infierno, de inscribir su nombre en el libro de la vida del Cordero. Dele un aplauso al Señor, que el Señor ha hecho eso con usted también. La Biblia dice que Mateo le hizo un gran banquete a Cristo. Le llamaban Levit. Y en el banquete se juntó mucha gente, publicanos y pecadores. Y vinieron los fariseos y se escandalizaron. ¿Y qué es esto? Que tú comes con publicanos y pecadores. Cristo le dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a justos, yo he venido a llamar a pecadores. ¿A qué fue que lo llamó? Al arrepentimiento. Por eso el mensaje del arrepentimiento no puede cambiarse. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Cuánto adoran a Dios en esta mañana? Ahora, ¿dónde dice la Biblia eso? Lucas capítulo 15, verso 1. Dice la palabra de Dios que se acercaban a Jesús los pecadores y los publicanos para oírle. Y la Biblia dice que los escribas y los fariseos murmuraban y decían: este se dice santo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y Cristo le dijo una parábola. Un hombre tenía 100 ovejas y se perdió una de ellas. Y la Biblia dice que dejó las 99 en el desierto
y fue a buscarla diligentemente hasta que la encontró. Y cuando la encontró, la echó sobre sus hombros gozoso y le dijo a sus vecinos y amigos: gozaos conmigo, porque yo he encontrado mi oveja que se había perdido. Y Cristo dijo: así hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Y por qué? Porque cuando usted se arrepiente, la Biblia dice que allá vea a todos sus pecados les pasan una sangre preciosa que borra sus pecados. Y dice Pablo: el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quita de en medio y la clavan en la cruz. Y por eso, cuando usted se arrepiente, cuando usted se arrepintió, hubo fiesta en el cielo. Hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 que no necesitan de arrepentimiento. Porque cuando usted se arrepiente y se convierte con todo su corazón, no es cuando usted viene a la iglesia, no. Y siga viniendo, que eso es bueno. Pero hay gente que viene a la iglesia y ni echa ni para atrás ni para adelante. Y están ahí rectificados. Están vueltos huesos secos. Bueno, si usted es uno de esos, tengo buena noticia. En esta mañana, right now, si usted se arrepienta, el Espíritu de Dios le da vida y vida en abundancia. Aleluya. Y le dijo: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una de ellas no la busca con diligencia hasta encontrarla? Y acontece que cuando lo encuentra, llama a sus vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque mi dracma que se había perdido ya la he encontrado. Y Cristo dijo: así hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Porque cuando usted se arrepiente, se libra del infierno. Agarran al diablo que lo tenía atado, le dan 2 galletas y la gracia de Cristo viene sobre usted. Ahora, pero tiene que arrepentirse de todo corazón. Si usted no se arrepiente y lo bautizan, lo están bañando. Tiene que confesar sus pecados y apartarse. Tiene que vivir la palabra maranoia, cambiar de rumbo, cambiar de parecer. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Que si usted no se arrepiente, le van a dar leña por arriba y por abajo. La Biblia dice, Lucas capítulo 13, que una gente vinieron donde Cristo y le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Cristo estaba en Judea y Cristo le dijo: ¿ustedes creen que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los hombres? Os digo no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensaron que eran más culpables que todos los hombres en Jerusalén? Os digo no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mira, hermano, eso significa la importancia que Cristo le dio al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado, y se lo he dicho muchas veces. Por eso a los que se van a convertir y se van a bautizar hay que llamarlo arrepentimiento. Mire, fue tan así que Cristo terminó su ministerio diciendo lo mismo. Lucas 24, 46. Cristo, así fue escrito:
Y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos. Amén. Y dijo, y se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mira, el predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados es una orden del Dios del cielo. Ahora, el problema es que hay gente que quiere pervertir el evangelio de Cristo, que quiere perturbarlo. Dice Pablo en Gálatas capítulo 1. Yo le tengo mala noticia a esa gente. Apocalipsis 22:18 dice: el que quitare a la profecía, el que añadiere a las profecías de este libro, yo traeré sobre él todas las plagas que están escritas en este libro. Y el que quitare a las palabras de la profecía de este libro, yo voy a quitar su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y Pablo sabía eso. Por eso él dijo, como le predicaba el jueves anterior, le digo allá en Mileto, yo no he huido de anunciar todo el consejo de Dios. Y eso es parte del consejo de Dios, predicar el arrepentimiento. Y así Cristo terminó su ministerio. Ahora el apóstol Pedro, después que Cristo resucitó, ya este no era el Pedro que dijo, yo no sé quién es ese hombre, no le conozco, y maldijo. No, este era un Pedro lleno del Espíritu Santo. Ya este no era el Pedro que allá en Getsemaní se durmió. No, la Biblia dice en Hechos capítulo 3 que subiendo Pedro y Juan al templo a la hora novena, larga oración, porque oiga que subía, no se subía al templo a chatear, no, como están los evangélicos ahora chateando dentro de la iglesia. Y usted ve que está en la oración y ellos están chateando. Y están predicando y ellos están mandando mensajes. Eso es increíble. Mire, el Señor fue un día al templo y encontró ese desorden. Y la Biblia dice que cogió un látigo y comenzó a voltear las mesas y echar fuera a los que vendían y compraban. Y dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones. El Señor no aprueba el desorden. Y ya Pedro y Juan habían aprendido la lección, iban a la hora novena. Esa no era la de Facebook. Era la de la oración. Y dice la Biblia que era traído un cojo de nacimiento. Y lo ponían a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa a pedir limosna. Cuando Pedro y Juan iban a entrar al templo, el cojo los abordó y le pedía limosna. Y Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo. Esa es la diferencia, no hay otra. No era chateando, no era orar que iban. No era hablar, no era orar que iban. Y por eso usted ve creyentes que ni son para allá ni son para acá. Porque cuando está la oración, ellos están hablando, chateando y voceando. Y Dios no se complace en eso. La Biblia dice, Efesios 4:30, no apaguéis al Espíritu. Y cuando le vieron, Pedro le dijo, míranos, yo no tengo plata ni oro, pero al que yo tengo y de lo que tengo te doy. Levántate. Y usted sabe qué pasó, que cuando Pedro dijo eso, no pasó nada. Ahora, la fe sin obra es muerta. La Biblia dice que Pedro agarró el cojo, lo aló y lo levantó. Y cuando lo levantó, al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Aleluya. Mira, hermano, cuando aquel milagro aconteció, todo el pueblo quedó atónito. Ese es el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios.
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, es que cuando usted vive con Cristo, para Cristo y por Cristo, se diferencia cuando usted va a la iglesia y dice que es de Cristo, pero usted no ora, usted no lee la Biblia ni hace nada. Y la carne, así que te quiero, sigue ahí chateando y no lea la Biblia. Y dice la Biblia que aquella gente, aquel cojo, agarró a Pedro y a Juan y no los soltó, asidos de su mano. Vinieron todos al pórtico de Salomón. Y Pedro le dijo: ¿y cuál es el alboroto de ustedes? Parafraseándolo. ¿Y por qué poner las miras en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho nada a esto? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, ha glorificado a su Hijo. Y Él es quien ha hecho este milagro que ustedes han visto. Le está dando la gloria a Dios. A que ustedes mataron y negaron delante de Pilato. Ese es el que lo levantó. Y por la fe que en su nombre le ha dado a esta completa sanidad. Y ustedes desecharon al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Ahora Pedro le dijo: mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, pero Dios ha cumplido así lo que antes había dicho por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y después lo remangó con el mensaje. ¿Cuál es la palabra? No me sale porque me voy a explotar. Que muchos le han quitado. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Mire que Pedro está diciendo que para que sean borrados sus pecados, usted tiene que arrepentirse. Ese es el mensaje. Ahora Pablo, Hechos capítulo 17. La Biblia dice que salió volando de Tesalónica. Le querían mochar el pescuezo en Tesalónica. Y llegó a Atenas. Y cuando llegó a Atenas, estaba sorprendido por la idolatría de Atenas. Y la Biblia dice que su espíritu se enaltecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y no podía quedarse quieto. Yo no sé cómo evangelio que el diablo está acabando por su vecino y ellos están callados. Y el diablo matando, hurtando y destruyendo, y los evangélicos callados. Suelte esa lengua en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que enaltecido discutía todos los días en las plazas y en la sinagoga con los judíos. Y los filósofos de Atenas, los epicúreos y los estoicos, que practicaban el hedonismo, que decían que oiga lo que decía el hedonismo, que la meta del ser humano es disfrutar de los placeres de la vida. Oiga, ya usted sabe qué filosofía. Y decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Porque les predicaba el evangelio de Cristo y la resurrección. Y la Biblia dice que lo llevaron al Areópago. ¿Usted sabe qué es el Areópago? Era la aristocracia de Atenas. Era un tribunal político y un tribunal también judicial. Y allí no entraba todo el mundo, entraba la aristocracia de Atenas. Y lo llevaron a Atenas. Y le dijeron: ¿qué es lo que tú hablas? Porque tú traes a nuestros oídos cosas que nunca hemos dicho. Porque los atenienses en ninguna otra cosa se interesaban sino en oír o en decir algo nuevo. Y Pablo le dijo: atenienses, en todo observo que ustedes son muy religiosos. Porque pasando por vuestro santuario, que son tantos, tanta idolatría, allí está inscripción que dice: al Dios no conocido. Al que ustedes adoran sin conocerle, ese es el que yo predico. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra.
que no tiene necesidad de ser servido por hombre, porque eres quien hace todas las cosas y da vida a todos. Y de un solo linaje ha hecho toda la tierra, para que alguno busque a Dios. Tal vez si palpando puedan hallarle, aunque también, como muchos de sus poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Ahora pues, siendo linaje de Dios, ¿no quieren ustedes que su creencia sea en plata, en oro, piedra, escultura de arte? Y le digo, Hechos 17:30, abra sus oídos. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Y le digo, pero Dios, siempre predicamos con este texto en la calle, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ahora manda. El hermano Sergio se lo sabe ya. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje del evangelio. Que el que está en el cielo, el que juzgará a los vivos y a los muertos. La Biblia dice que todos nosotros, segunda de Corintios 5:10, compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestros hechos mientras estábamos en el cuerpo, sean buenos o sean malos. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Ahora, la pregunta es, después que nos arrepentimos y nos convertimos y nos bautizamos, ¿tenemos que arrepentirnos de nuevo? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Bueno, Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, primera de Pedro 4:11, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 2 verso 1. Le dieron una orden al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu alto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Varón, haga el trabajo completo. Así está destapada. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le añadió y le dijo: recuerda por tanto de dónde has caído. Así hay multitud de creyentes que están caídos, que han dejado el primer amor. Ellos chantean 5 horas al día, pero ellos no leen la Biblia. Ellos duermen 8 horas y no oran ni un segundo. Comen más que los marranitos, pero no ayunan ni un día. Vienen a la iglesia y no ni gloria a Dios dicen. Están caídos. Perdió su primer amor. Y el Señor le dijo: mira de dónde has caído y arrepiéntete,
pues si no vela, le dijo, pues si no, vendré pronto sobre ti, que tu candelero de su lugar. El Señor a la iglesia de Éfeso mandó a que se arrepienta. Eso quiere decir que usted y yo vamos a tener que, ¿cómo es que dice cuando dos personas casadas vuelven y unen lazos nupciales? Vuelven otra vez a casarse, algo así es. Renuevan los votos matrimoniales. Bueno, pues el creyente tiene que renovar sus votos con el Dios del cielo. Y tenemos que arrepentirnos. Mira, hermano, con esto termino. Yo recuerdo muchos años atrás. Mira, hermano, yo estaba gozoso, lleno de la gracia de Dios. Y ese día, un lunes, todavía, eso es imborrable para mí. Ya yo estaba en una victoria grande y son las 8 de la noche. Y comencé a ver una película. No es pecado ver una película. Digo, Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejé dominar de ninguna. Y comencé a ver mi película. Todavía recuerdo el nombre, cómo se llamaba. Mujer de magia negra. Esa película trataba de la magia negra. Mire, cuando yo terminé de ver esa película, yo no sé si a usted le ha pasado que usted oye una voz, no aquí no, es ahí. Pecaste. Porque participé de las obras de las tinieblas. Mire, hermano, yo me sentía devastado. Si usted quiere lo que es sentirse devastado, lea el Salmo del Arrepentimiento, el Salmo 51 del Rey David. Gracias, varón. La Biblia dice que el que diera un vaso de agua fría no va a perder la recompensa. ¡Aleluya! Yo estaba devastado, hermano. Se me apagó el espíritu, se me fue el gozo. Ahora, por eso es que la Biblia dice, hijitos, estas cosas han sido escritas para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, no hay que recarriarse, hay que arrepentirse. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Usted sabe qué yo hice? Me metí en 3 días de ayuno de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Ese día, en ese ayuno, yo no estaba pidiendo que el Señor me bendijera. Yo no estaba pidiendo que me diera nada. Yo lo que estaba pidiendo es que me restaurara. Amén. Y te di 3 días en ayuno humillado. Aleluya. Pidiendo la misericordia de Dios. Arrepentido con todo mi corazón. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Joel capítulo 2 verso 12. Ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y con lamento. Así que hay que convertirse. Mira, hermano, a los 3 días estaba yo restaurado al 100%, lleno de la gracia de Dios, santificado y lleno del Espíritu Santo. Ahora hay que arrepentirse. Estamos en los últimos días. Cristo viene pronto. El reino de Dios ahora es que está cerca, de verdad. Va a sonar una trompeta y nos vamos para arriba. Aleluya. Entonces, hermanos, vamos a arrepentirnos. Ahora arrepentirse, usted no puede volver a lo mismo. Hay gente que se arrepiente y no se convierte. El verdadero arrepentimiento es cambio de parecer y cambio de rumbo y de vida. Si usted adultaba, no ulte más. Y volvamos a Cristo, que Él dijo, lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Dios la bendiga en esta mañana, póngase de pie.
Póngase de pie en victoria en esta mañana. Que la sangre de Cristo sigue fluyendo para usted en esta mañana. Y vamos a orar en esta mañana. Aleluya. Yo voy a orar por usted en esta mañana. Yo voy a interceder por usted en esta mañana. Yo voy a sufrir dolores de parto por su vida en esta mañana. Así que suélteme lo que usted tenga ahí. Agárremelo, muchacho. Y levante su mano en esta mañana. Y vamos ante el trono de la gracia. Padre, gracias en esta mañana. Venimos ante el trono de la gracia confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno pecado, para el oportuno socorro. Padre, en esta mañana confesamos nuestros pecados, nuestras rebeliones y nuestras iniquidades delante de tu presencia. Padre, hemos pecado, pero es contra ti solamente que hemos pecado. En esta mañana nos arrepentimos con todo nuestro corazón y te rogamos en el nombre de Jesucristo que la sangre preciosa del Cordero de Dios en esta mañana limpia los corazones, restaure las vidas, fortalezca las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y en esta mañana yo intercedo en el nombre de Jesucristo por aquellos que se le ha apagado el primer amor, los que han perdido el gozo de la salvación, lo que el enemigo, Dios del cielo, lo ha querido apartar de tu presencia. Yo te ruego en esta mañana, en el nombre de Jesucristo, que levante sus vidas. Yo sufro dolores de parto por ello en esta mañana. Tu palabra dice, Gálatas 4:19, hijitos míos, porque yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo sufro dolores de parto por esta gente en esta mañana. En esta mañana quebranto toda atadura de las tinieblas, rompo toda fuerza contraria, reprendo todo espíritu de turbación en esta mañana, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recibe liberación en esta mañana, Padre, que sea quebrantado todo poder de las tinieblas y del pecado en los corazones en esta mañana, en el glorioso nombre de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta mañana.